Te quiero leer una historia. Dice, una madre muy preocupada por su hija que no volvía a tiempo del colegio. Habían pasado unos minutos de retraso. Muy asustada, esta madre llamó a todas sus amistades y familia para dar la noticia de que su hija no llegó del colegio. Pasado un momento tocan a la puerta. Era su hija que se había atrasado a la locomoción y por eso llegó más tarde. Su mamá la abrazó y sintió alivio de su vuelta a casa. Su hija la miró y le dijo, no creo que hayas llamado a los demás. La madre solo sonrió y la hija le dice, ¿acaso no confías en aquel que me encomiendas todos los días? A veces se nos cambia la circunstancia y nos preocupamos y nos afligimos más de la cuenta. Y el diablo quiere que estemos así, que estemos ansiosas, preocupadas y temerosas. Pero podemos estar en paz, disfrutando plenamente de nuestras vidas mientras esperamos que Dios haga lo que le confiamos. Necesitamos recordar que Dios escucha y contesta nuestras oraciones, que somos amadas incondicionalmente y Dios nunca, escucha bien, nunca permitirá que venga más de lo que podamos soportar. Bienvenidas al estudio de hoy del Jardín de mi Vida y hoy estudiaremos acerca de un lugar muy especial que está dentro del jardín de nuestra vida. Es un lugar que es necesario estar, es un lugar de tranquilidad, un lugar de quietud. Todas tenemos un lugar especial. Quizás tú has arreglado tu jardín en casa, lo tienes lindo, tienes flores, y yo sé que has puesto allí quizás un asiento donde tú vas y te relajas y estás en un momento de tranquilidad. Siempre buscamos un lugar de reflexión, sobre todo cuando hemos vivido algún conflicto, cuando estamos preocupadas, cuando estamos temerosas. Tratamos de buscar la paz, la tranquilidad en algún lugar. Cuando estuvimos en Israel junto a mi esposo visitamos un lugar tan hermoso llamado la tumba del jardín, un lugar donde dejaron supuestamente el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Obviamente Él no está allí porque resucitó, pero todos los visitantes que estábamos allí disfrutamos del momento de tranquilidad. Había un silencio estremecedor, un silencio de temor a Dios tan especial y fue tan impactante para nuestras vidas. ¿Y saben lo que también impactó mi vida? Fue la inscripción que estaba en esa tumba del jardín. La inscripción, un versículo bíblico de Lucas 24:36 que dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, está hablando de sus discípulos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Había preocupación en los discípulos, había muerto su Mesías, mas Jesús, ya resucitado, se les presentó a ellos, se puso en medio de ellos y les dijo, cálmense, paz a vosotros. Y quizás muchas veces nosotras preocupadas y afanadas necesitamos que Jesús nos diga, cálmate, paz a vosotros. Hoy estudiaremos la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz en hebreo significa shalom y nos habla de la esencia de Dios mismo porque Dios es paz. Recuerden que este es el saludo que tienen los israelitas. Cada vez que ellos se ven se dicen shalom. Es el saludo de los israelitas porque Dios es paz. En el griego hay otra palabra, otra terminología que se llama eirene, parecido al eirene que nosotros conocemos. La palabra eirene significa paz de Dios. Y es el efecto que hace Dios en los creyentes para ser, escuchen bien, mantenedores de paz y reconciliadores. Hoy analizaremos dos aspectos que son de real importancia en la vida de cada persona que quiere tener paz. El primero de ellos es la paz con Dios y segundo, la paz de Dios. Vamos a comenzar con el punto 1, paz con Dios. Y este es el primer aspecto, la paz con Dios. Saben que la paz está relacionada con el perdón. En una guerra, cuando se llega a la paz, significa que una de las partes cedió porque pidió perdón
y la otra parte estuvo dispuesto a recibir aquel perdón. Cuando hablamos de paz es porque hubo un conflicto anteriormente. Y si consideramos nuestras propias vidas, nosotras también teníamos un conflicto. Nuestro conflicto mayor o más grande era con Dios. Había una barrera entre Dios y nosotras. ¿Por qué? Por el pecado. Porque éramos mujeres pecadoras, sucias. El pecado significa hacer cosas que a Dios no le agradan, un mal pensamiento, un mal sentimiento y nuestra herencia propia de pecado. Y no podíamos llegar a Dios porque Dios es santo. Había una barrera intermedia entre nosotros. Mas Dios tuvo compasión de nosotros y envió a su Hijo, quien fue y quien es nuestro mediador. Jesucristo es el que nos reconcilió con Dios el Padre. Jesús, a través de su muerte en aquella cruz, te perdonó y me perdonó de todas mis suciedades. Fue nuestro mediador. Él nos ayudó para que nosotras con Dios tuviésemos esa paz con ese Dios maravilloso del cielo. Qué lindo saber lo que hizo Cristo por nosotros. Así pudimos lograr las paces o hacer las paces con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice así. Romanos capítulo 5, verso 1, para que lo busques en tu Biblia. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificadas pues por la fe en quién, en Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Obtuvimos la paz con Dios. Qué lindo saber que hemos sido perdonadas y por eso que disfrutamos de la paz con Dios, esa paz que nos da seguridades. Fíjate que el mismo verso allí, Romanos 5, ya leímos el 1, verso 2, mira lo que dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y esto es lo importante. Hubo un mediador entre Dios y nosotros, entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. Y Jesucristo pagó el precio en aquella cruz para perdonarnos de todas nuestras maldades, para poner un sello especial del Espíritu Santo en nuestro corazón y así poder tener nosotras esa paz anhelada con Dios. Hoy podemos disfrutar de esta paz. ¿Te das cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotras? Nos perdonó. La palabra paz siempre va a estar vinculada con el perdón. Y hoy hemos entendido que si queremos aprender a vivir en paz, tenemos que tener esa paz con Dios. Jesús es el autor de la paz. Él dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús, sus palabras fueron esas, alentadoras para nosotras. Nos dice, no tengan miedo, porque yo les dejo mi paz, la paz de Dios, la paz de Jesús, porque fue nuestro mediador, nuestro intermediario. No hay otro intercesor entre Dios y los hombres, solamente Jesús. Y Jesús hizo propicio nuestra paz con Dios. Hoy somos amigos, no somos enemigos de Dios. Y es solamente por lo que Cristo hizo en aquella cruz. Tenemos y disfrutamos la paz de Dios. También Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, y aquí vienen todas las cosas que nos han sucedido. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué lindo saber estas cosas, que Él nos da la paz. Jesús es nuestra paz. Él fue nuestro intermediario. Con Él hicimos las paces con el Dios grande del cielo, el Dios santo, el Dios todopoderoso. Jesús es el mediador de paz e hizo posible la paz con Dios. Hemos entendido el primer punto, la paz con Dios, y es tan necesaria en nuestra vida. Espero que tú hayas tenido ese encuentro personal con Dios. No puedes disfrutar la paz de Dios si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no has pasado por el sacrificio de Jesús, si no te has reconciliado con Dios, si no le has pedido a Jesús que te perdone tus pecados. No puedes disfrutar de la verdadera paz. Necesitas estar en paz con Dios. Y aquellas que sí tenemos a Jesús en el corazón, ¿sabes lo que
nos recuerda la Escritura, es que el Señor mismo nos dice que Él es nuestra paz. Qué lindo saber que hemos sido reconciliados. ¿Sabe qué es lo que hay en el corazón de nosotros cuando nos reconciliamos? ¿Sabe lo que provoca una reconciliación, un perdón? Provoca tranquilidad, provoca paz. Ese es el lugar de quietud que el Señor quiere que disfrutemos. Y el segundo punto es la paz de Dios. Ya hemos entendido anteriormente qué significa tener paz con Dios. Y ahora podemos disfrutar de la paz de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 22. Habla sobre el fruto del Espíritu Santo en el momento de creer en Jesús como el único Salvador. Y la Escritura dice así. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Fue entregada la paz también en el momento de creer como un regalo. Dios nos regaló la paz. ¿Se fijan? Entonces podemos nosotras disfrutar de esa paz que Dios nos dio. Ahora hay un mandato de parte de nuestro Dios. Él nos dice que ahora que disfrutamos de su paz, debemos de ser pacificadoras. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 5, verso 9. Fíjate las palabras textuales de Jesús. Mateo 5, 9. Dice la Escritura así. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados significa felices, dichosos los pacificadores. Pacificadores significa los que hacen las paces, los que hacen la paz con otro, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Para lograr ser un pacificador o un reconciliador, se debe pasar por un proceso. Tú no puedes ganar ese título de pacificadora si tú no has vivido algún conflicto en tu vida, si no has pasado alguna batalla, si no has tenido complicaciones, si no has tenido aflicciones. No podemos hablar de un pacificador. El pacificador es el que ha vivido un proceso duro también en la vida, donde se ha aferrado a las promesas de Dios que dicen las Escrituras y también ha confiado en aquel Dios maravilloso que le ha entregado la paz. Entonces podemos ser pacificadoras, pero este es un proceso. Y el proceso consiste en lo siguiente. Primero, en estar en paz con uno misma. ¿Tú estás en paz contigo misma? Hay mujeres que yo conozco y he conocido a través del tiempo que nunca se perdonan a sí mismas. Por eso es que volvemos a repetir que la palabra paz y perdón siempre están ligadas, siempre están unidas. Estar en paz con uno misma es tan importante. Debemos aprender a aceptarnos tal como somos. Aprender a perdonarnos también. Hay cosas que hemos hecho en nuestra vida y no nos gustan. Pero el Señor las perdonó y las clavó en aquella cruz. Y si las recordamos en nuestra mente es porque el enemigo quiere dañarnos. Y eso a veces no nos deja avanzar en nuestra vida espiritual, a veces nos llena de amargura, a veces tenemos raíces de amargura en nuestra vida porque no hemos soltado, porque no estamos disfrutando la paz que Dios nos ha regalado. Querida amiga, querida hermana, necesitamos estar en paz con nosotras mismas. Este es el proceso de una pacificadora. ¿Quieres ser pacificadora frente al mundo? Entonces comienza contigo misma, estar en paz contigo misma. Si Dios nos perdonó y nos dio de su paz, debemos aprender a disfrutar esa vida que Jesús murió para darnos. Él murió para darte vida en abundancia y hay que disfrutarla. Las escrituras dicen en Isaías 26:3, veamos la escritura, veamos lo que dice Dios. Cuando tú entiendes que debes de estar en paz contigo misma. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Tú, Señor, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y si tu pensamiento está perseverando en Dios, Él guardará entonces en completa paz todo tu ser. El verso 4, fíjate lo que dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Podemos confiar en Dios. Entonces, el primer paso en este proceso para ser pacificadora es estar en paz con uno misma.
Aprende a perdonarte. Si Dios te perdonó, no tienes que volver a escarbar en esa basura que te hace daño. El diablo que viene a destruir, a matar, él quiere dañarte, él quiere perturbarte en tus pensamientos. Pero el Señor te vuelve a decir que si tú perseveras en su palabra, en la oración, en estar en comunión, en esa intimidad con Él genera, Él pone esa paz maravillosa en tu corazón. Debes estar en paz contigo misma. Ese es parte del proceso. Segundo, para poder ser una pacificadora, debes estar en paz con los demás. Y esto a veces se hace complicado. Ser mantenedora significa esto, ser mantenedores de la paz de Dios y llegar a ser los pacificadores. Debemos aprender a arreglar las relaciones interpersonales rotas. Es importante disfrutar la paz. Todas nosotros hemos tenido problemas con personas. El hermano Jorge Black, un misionero muy ancianito que ahora está en la presencia del Señor, él decía, donde hay personas hay problemas y los dos empiezan con P. Hoy tenemos varias palabras con P, pero estas palabras con P que estamos aprendiendo nos dan tranquilidad, el perdón y la paz. Entonces debemos aprender a arreglar las relaciones interpersonales. ¿Tienes algo que arreglar con una persona, con alguna familia, con algún ser querido, con alguna amiga, algún amigo, algún hermano cristiano? Bueno, es hora de que lo puedas hacer. Si quieres estar en paz, disfrutar de ese lugar de tranquilidad en el jardín de tu vida, necesitas arreglar las relaciones interpersonales que se han roto. Vamos a ver lo que dice la Escritura, Primera de Pedro capítulo 3, versos 10 y 11. Dice así, luego tú lo buscas en tu Biblia. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Y este es un texto que también aparece en el Antiguo Testamento, cuando dice busca la paz y sígala. Y eso tenemos que procurar. A veces nos dañan a nosotros y nos quedamos con esa molestia y pensamos que los demás tienen que venir a pedirnos perdón. Más la palabra aquí nos está enseñando que si queremos ser pacificadora y queremos disfrutar esa paz de nuestro Dios, debemos de buscar la paz y seguirla. Así que si te han hecho daño, no esperes que los demás vengan a ti. Anda tú y arregla esto, porque así te vas a liberar y así vas a disfrutar esa paz maravillosa que Dios un día puso en ti. Es importante perdonar y ser perdonada. Es importante perdonar y ser perdonada. La palabra paz está vinculada con el perdón. No conocemos paz si no hay perdón. Y es parte de este proceso para llegar a ser pacificadora. ¿Sabe que hay un texto bíblico hermoso en el Nuevo Testamento? Vamos al libro de Colosenses, capítulo 3. Yo lo tengo acá. Colosenses 3, versos 12 al 15. La escritura dice así, te voy a contextualizar un poco porque el texto clave es el verso 15, pero los versículos anteriores dicen una gran verdad y este es el contexto. Dice así, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y aquí viene el verso 15, que dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. ¿Te fijas el verso 15 lo que dice? Después de enumerar un montón de cosas, cómo debemos de vestirnos como escogidas de Dios, como hijas de Dios, dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, que sea la paz de Dios gobernándonos en momentos complicados, en momentos difíciles, en momentos de preocupación, en momentos de ansiedad, en momentos en que hay raíces de amargura que flotan en nuestro jardín interior y de repente salen esas malezas en nuestro jardín de nuestra vida y necesitamos sacarlas de allí.
Saben que cuando llegan aquellos momentos podemos acudir a nuestro Dios. Dice que la paz de Dios es capaz de gobernarnos en aquellos momentos. Y cuando tú te perdones y tengas la paz contigo misma, y cuando perdones y te sientas perdonada por los demás, podrás llegar a ser una pacificadora. Jesús dijo en Mateo 5:9, y lo vuelvo a reiterar: bienaventurados, felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si hay una marca distintiva en los creyentes, es esta, que llegamos a ser pacificadores, no porque no hemos ganado un título, es porque hemos vivido, hemos aprendido en un proceso de vida lo que significa el perdón y la paz de nuestro Dios. Que Dios nos ayude a nosotros en este punto especial a poder disfrutar de la paz de Dios, a poder estar en paz con uno misma y también estar en paz con los demás, poder arreglar las situaciones complejas de nuestra vida. Es un gran desafío para nosotras, pero lo podemos hacer porque Dios está a nuestro lado. Hoy hemos aprendido dos aspectos acerca de la paz: estar en paz con Dios y tener la paz de Dios. Entonces, cuando vengan los momentos complicados de la vida, cuando vengan las tormentas, cuando vengan las dificultades, las aflicciones, las ansiedades, las preocupaciones, cuando comienza a florecer en el jardín de tu vida aquellas malezas del recuerdo de cosas pasadas que te hacen daño, puedes acordarte de y refugiarte en aquel Dios que es el Dios de paz, ese Dios que te perdonó, que te entregó como un regalo esa paz maravillosa que hoy podemos disfrutar. Filipenses capítulo 4, verso 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo tu entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y que la oración de hoy sea así: Señor, yo quiero disfrutar esta vida que tú me has dado. Quiero disfrutar la vida por la muerte que tú tuviste, porque tú moriste para que yo tuviera vida en abundancia. Y la quiero disfrutar de esa paz que tú pusiste a través de Jesús en mi corazón aquel día cuando yo te acepté en mi corazón. Vamos a orar. Señor, en esta hora te queremos agradecer por todo lo que hemos aprendido en esta tarde. Señor, gracias por enseñarnos a través de las Escrituras y de tu Santo Espíritu. Señor, gracias por esa paz maravillosa, Señor, que tú nos has regalado a través de Jesús, que nos ha reconciliado contigo. Señor, gracias por esa paz maravillosa del cielo. Gracias, Padre, porque hoy disfrutamos, Señor, de esa paz. Señor, y podemos llegar a ser pacificadoras, poder ser personas, mujeres que podemos ser reconciliadoras frente a otros. Señor, guíanos en nuestro caminar para que seamos, Señor, aquellas mujeres que llevemos tu paz. Gracias, Señor, por muchas veces consolar nuestro corazón. Gracias, Padre, por estar en medio de nuestras tormentas. Gracias por enseñarnos quién eres tú, ese Dios lleno de paz. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Shalom.